Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, tardes, noches. No sé qué desde el día nos estén escuchando. Es un gusto saludarlos en un episodio más de su podcast Habla en Público. El día de hoy estoy sumamente emocionado porque estoy con la doctora Jessica Caudillo Ruiz. La doctora Jessica Caudillo Ruiz cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Además, cuenta con una maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y es doctora en Ciencias Sociales en el área de apropiación tecnológica en la educación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestra. Doctora Dora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Muy bien, muy contenta de estar compartiendo este espacio contigo y pues agradecida por la invitación. El gusto, el agradecimiento es mío. Gracias por aceptar esta invitación y por el privilegio de su tiempo. Doctora Dora, usted es una experta en la parte de la comunicación, en el área de hablar en público, es expositora y cuenta con una amplia experiencia impartiendo clases. Este podcast va dirigido especialmente a jóvenes, a estudiantes, a recién egresados que van a dar un discurso, van a exponer en su salón de clases y nos gustaría que nos compartiera sus mejores tips, sus mejores recomendaciones o qué le diría a esos jóvenes antes de pararse a hablar en público. A su punto de vista muy personal, ¿por dónde deberían de empezar esos jóvenes? Bueno, pues la verdad que este tema me encanta. Es un tema que digamos, es un recurso que realmente necesitamos todos, ¿no? Independientemente a lo que nos dediquemos, el proceso comunicativo es una habilidad que tendríamos que desarrollar más o menos todos los individuos, ya que pues es una forma de comunicación, hablando del discurso como recurso comunicativo, es un recurso, una herramienta básica, diría yo, ¿no? En cualquier entorno en el que nos desenvolvamos. En este caso, las recomendaciones para los alumnos, los futuros egresados, es un tema que yo he visto que los alumnos lo acogen bastante bien. Afortunadamente, las nuevas generaciones están un poco más conscientes de la importancia del proceso comunicativo. Y gran parte de esto, pues las redes sociales y todos estos canales que nos proporciona el Internet, de alguna manera han facilitado y han puesto más al acceso a todas estas herramientas que existen, lo cual yo lo veo como un factor bastante beneficioso para estas nuevas generaciones que están muy familiarizados con estos recursos. Están muy familiarizados en grabarse en video, en escucharse, en editar sus propias imágenes, etc. Estos recursos, nuestros alumnos, como son parte de sus herramientas didácticas, pedagógicas para hacer sus tareas, pues tienen la ventaja de que están más familiarizados con ello y por lo tanto creo yo que se les puede facilitar más. ¿Cuál sería la recomendación para elaborar un discurso? Bueno, el discurso necesariamente necesita una planeación o una estructura. Claro que hay diferentes tipos de discurso, ¿no? Puede ser un discurso improvisado, puede ser un discurso formal, un discurso ejecutivo, y digamos, en medida de que tenga mayor formalidad el discurso que vayamos a decir, pues evidentemente requiere una estructura específica. Aún así, los discursos improvisados requieren de una estructura, digamos, inmediata, ¿no? Hablando de la improvisación. Y para poder elaborar, por ejemplo, un discurso improvisada, evidentemente es recomendable tener un conocimiento previo de cómo podemos estructurar un discurso. Para ello, la primera recomendación, bueno, si nos vamos a la estructura del discurso, la primera recomendación sería tener tener claro el objetivo del discurso, ¿no? ¿Qué voy a decir o qué pretendo decir? Y para ello, pues se requiere la información previa, ¿no? Por ejemplo, el tiempo disponible, la audiencia a la que va dirigido, el lugar, en el caso cuando ya el contexto es presencial, pues se tiene que tomar en cuenta el lugar. Incluso otros elementos que a veces uno no tiene el control, ¿no? En ocasiones hay oportunidad de ir y conocer el área, hay oportunidad de ensayar el discurso, pero en otras circunstancias pues no tenemos ese acceso. Lo Claro. importante es que el orador tenga bien claro el tema del que va a tratar. En función de eso tendrá tiempo de prepararse. Algo muy importante es que entre mejor domine el tema, pues más seguro se va a sentir de lo que va a expresar. ¿Sí? Entiendo. Entonces, a lo que nos está explicando, antes de pararse ante una audiencia, debes de tener muy en claro el objetivo, el mensaje que quieres transmitirle
a las personas que van a escuchar tu discurso, y debes de conocer la persona como datos demográficos acerca de la edad, el nivel socioeconómico, a qué se dedican. Probablemente sea una conferencia a estudiantes, una conferencia a empresarios. Entonces debes de tener muy en claro a quién te quieres dirigir es lo que, lo que estoy entendiendo, para empezar a estructurar correctamente tu discurso, tu mensaje. Es correcto. En medida de que podamos obtener toda esa información, pues será mejor. Repito, hay cosas que no las sabemos hasta el momento, pero mínimo la audiencia a la que va sí es muy importante porque dependiendo la edad, hay que ajustar un lenguaje apropiado para comunicar lo que se pretende, ¿no? No es lo mismo elaborar un discurso, digamos, para un entorno educativo primaria, secundaria, que elaborar un discurso para un grupo de empresarios o de estudiantes de posgrado. Nosotros los profesores lo vivimos, que a veces explicamos un tema en universidad y el mismo tema se tiene que exponer en preparatoria, por ejemplo, y pues hay que hacer un ajuste, ¿no? Incluso no solo el lenguaje, sino la estructura de las ideas. Por ejemplo, si vamos a enunciar un discurso para jóvenes, pues tendría que ser como un poco más dinámico, que atrape su atención. Y aquí pues podría mencionar otros factores, ¿no? O otros elementos para construir un discurso. Claro. Normalmente se sugiere, además de tener bien claro el objetivo, normalmente tiene una estructura, ¿no? Es elaborar una presentación, un saludo, que, digamos, tomar en cuenta que sea un saludo breve y conciso, que deje muy claro quién soy. Elaborar una introducción. La introducción en un discurso es clave porque es la primer parte en donde vamos a enganchar o no a nuestra audiencia. Doctora Realmente, Dora, en este sí. punto, perdón que lo interrumpa abruptamente, pero Sí, adelante. nos vemos un poquito más lento. Entonces, comentó que debemos tener una estructura y debemos de enganchar a nuestra audiencia. Me gustaría que nos compartiera algunos consejos o recomendaciones con las que usted ha empezado sus conferencias, sus discursos, para captar la atención de su público. Sí, claro. Esta primer parte es esencial porque los tienes o los pierdes a tu audiencia, ¿no? Y hay diferentes herramientas o recursos o estrategias, ¿no? Y también se adaptan a la personalidad de uno, porque a veces se sugieren cosas como una pregunta que enganche o un cuestionamiento abierto o preguntas retóricas. Hay quienes dicen que a lo mejor un chascarrillo. Entonces depende, ¿no? Depende del contexto y el tema. A lo mejor si estamos hablando de cuestiones muy serias de salud, a lo mejor el chascarrillo no es el apropiado, pero sí podríamos buscar cuestionamientos que hagan que la audiencia se lo cuestione a sí mismo y quede enganchado con la continuidad del tema. Para elegir qué estrategia, pues sí necesitamos saber qué tema estamos hablando, ¿no? Y repito, tendría que ser una estrategia que el orador se sienta seguro que la domine, que no se vea artificial, que no se vea tan construido, ¿no? Que no se vea falso, por decirlo así. Claro, de acuerdo al público al que nos estamos dirigiendo, empezar de acuerdo al mensaje que queremos transmitir. No vamos a empezar dando datos duros, hablando de estadísticas, Ajá. si es un público joven, porque vamos a perder la audiencia va a perder el interés del mensaje. Entonces hay que empezar con una forma más relajada y, como bien dice, no estar tan estructurado, tan cuadrado, sino como relajarse. Lo que estoy entendiendo, doctora Dora, es relajarse y dejarlo fluir para que sea de la mejor manera y sea de la manera más natural, ¿verdad? Sí, así es correcto. Esta forma o esta manera natural de comunicar las cosas también tiene que ver con la seguridad del orador. La seguridad parte del dominio del tema, en primer lugar. Hay otro elemento clave que es la expresión corporal. Claro. Un orador tiene que estar un tanto muy consciente del movimiento de su cuerpo, ¿sí? Se dice que más o menos el 65% de la información que transmitimos, el 65% es expresión no verbal y va a la entonación, las cuestiones de voz, la intención, desde cuestiones de expresión, nuestra mirada, nuestra postura, etcétera. Y eso transmite
supuestamente ese porcentaje de información, lo cual es clave. Entonces tenemos que hacer un equilibrio entre el conocimiento del tema, nuestra entonación, la intención, un lenguaje bien estructurado y además la expresión de nuestro cuerpo. Cuando un orador está frente a su audiencia, su auditorio, pues es natural, ¿no? Hasta cierto punto ponerse nervioso, emocionarse. Y el ser humano tendemos a hacer movimientos hasta cierto punto inconscientes. Idealmente un orador tendría que estar consciente de su cuerpo, ¿no? Incluso poner las manos en los bolsillos podría proyectar cierta inseguridad o rascarse o ponerse pensativo cuando, ¿no? Son recursos de expresión corporal que pudieran ser utilizados dependiendo de lo que queremos comunicar, pero cuando proyectan, puede ser que proyecten cierta nerviosismo o inseguridad. Entonces, aquí el orador, además de estructurar correctamente sus ideas, hay que tomar en cuenta la expresión corporal, La las importancia. emociones, la mirada, y en un discurso, en un contexto de un orador formal, todos esos elementos son claves. Claro, tanto la estructura del discurso, del mensaje, como lo que comunicamos con nuestro cuerpo, nuestros ademanes. Doctora Dora, ya nos explicó que debemos de empezar con una introducción, probablemente con un chascarrillo, a captar, ya nos dio sus recomendaciones para captar la atención de nuestro público. De la introducción, ¿cuál es va el desarrollo o qué es lo que hace después de preparar la estructura, introducción? No sé si tiene, antes de pasar al desarrollo, ¿hay algo que se nos esté pasando? ¿Cuál es siguiendo con este tema de la estructura? ¿Qué pasos siguen? Bueno, sería una introducción. Hay quienes manejan introducción y luego saludo. Hay quienes manejan el saludo directamente, una presentación, y luego se van a la introducción. La verdad, este estilo depende. Por ejemplo, yo he notado que en ambientes académicos se suele introducir y luego se presentan. En discursos un poco más públicos o comerciales, se presentan y luego van a una introducción. Realmente eso, el formato depende un poco del contexto en el que se da. Pero una vez presentándose, la introducción debe ser una parte amena que empiece, digamos, en un nivel sencillo, básico, como comentabas, no empezar con datos duros. A partir de alguna anécdota o algún dato digerible, enganchar al público. Se puede comenzar con preguntas, por ejemplo. La introducción debe ser la parte donde a la audiencia le quede claro de qué nos está hablando. Si el orador comienza a desarrollar su tema y la audiencia todavía no tiene claro de qué habla, pues ahí ojo, ¿no? En la introducción debe quedar muy claro de qué se trata el discurso. Si es un discurso informativo, un discurso incluso de superación, debe quedar muy claro de qué se trata. Después de la introducción viene el desarrollo o el nudo, que le llaman, y entonces ahí sí se puede abordar directamente algunos datos específicos, cuantitativos, cualitativos, estadísticos, qué sé yo, y se tienen que explicar, ¿no? Digamos, el ritmo que lleve el orador tendrá que ir con intención y con entonación. Es muy importante no enunciar un discurso plano. Debe haber, digamos, altas y bajas. Y esas altas y bajas la va a dar la emoción y la entonación que el orador le quiera dar o quiera hacer énfasis en cada parte. Existe otro elemento, pues durante todo el discurso, pero en la parte del desarrollo, digamos que es la parte sustancial donde viene el grueso de información que se quiere transmitir. La puntuación o los espacios entre ideas e ideas, en texto se escriben punto y coma, punto, ¿no? Los que conocemos. Pero al momento de enunciarlo, las pausas son claves. El orador debe llevar el ritmo de la información a partir de la entonación y la intención con lo que lo está transfiriendo. Es muy recomendable ensayarlo. Este recurso comunicativo es muy valioso y muy poderoso y como todo en la vida requiere de prepararse. Esta parte del desarrollo de la que estamos hablando debe estar bien concretada, que no deje como eslabones sueltos. Digamos que en medida que se va planteando la información o cuestionando, debe ir dando la respuesta
y si se están utilizando cuestionamientos, hay cuestionamientos que pueden quedar abiertos, pero hay cuestionamientos que tienen que, digamos, reafirmarse en ese momento. Claro. El discurso realmente se compone de la introducción, que puede ir el saludo antes o después, del desarrollo o nudo, y viene un desenlace o una conclusión. Claro, muy bien. Entonces, hasta aquí me gustaría hacer una pausa porque es Sí. muy importante y valioso lo que está comentando. La introducción, posteriormente viene la parte del saludo o depende el contexto. Posteriormente viene el desarrollo, en donde aquí viene la parte medular de nuestro mensaje, de nuestro discurso. Y aquí nos vamos a permitir dar datos duros, datos cualitativos, cuantitativos, y damos una idea y cerramos la idea para no dejar los nudos sueltos, como bien comenta. Entonces, en este punto, quiero que la audiencia capte y se lleve esto de tarea. Cómo estructurar correctamente el discurso, la introducción, saludo, o pueden cambiar la parte del desarrollo, dar lo que tenemos preparado, nuestras estadísticas, nuestros datos, cerrarlo, y ahora sí viene la parte de la conclusión. En la parte de la conclusión, ¿cuáles son sus recomendaciones? ¿Cómo cierra su mensaje? ¿Cómo cierra su ponencia? Bien, en la conclusión podríamos destacar que se cierran las ideas, ¿no? Sí. Cierran las ideas, la audiencia se tiene que ir con una idea concreta. Antes de llegar a eso, también señalaría otro aspecto que es la postura del orador, la postura, digamos, ideológica, ¿no? Si está hablando de un tema que es muy polarizado, por ejemplo, no sé, el aborto, Política, la legalización de la religión. marihuana, religión, exacto. El orador, desde el que estructura su discurso, debe tener una postura muy clara, que no sea ambiguo. Sí, pero no. O es esto, pero realmente se tiene que hacer esto. Para poder cerrar, desde el inicio, su estructura deberá incluir la postura clara del autor para que en la conclusión o en el cierre redondee esas ideas. Wow. Si es un tema así de polarizado o que preste a debate, él debe quedar muy claro si está de acuerdo, si no, en tal postura, y digamos cuál es su opinión al respecto. Lo importante de un discurso es sí transmitir una idea clara y concreta, pero también que la audiencia se vaya con la idea cerrada, que no se vaya con una idea borrosa. En las conclusiones se puede involucrar de alguna manera a la audiencia. Se puede cerrar con un cuestionamiento, dejarlo como en reflexión. Incluso hay otros recursos, digamos así como para los más pro, que se atreven a retar, a señalar, no precisamente a interactuar, que también es válido, depende del contexto, ¿no? Pero que ya en el cierre el orador genera un vínculo más directo. Incluso se puede referir directamente a ellos, señalar. Y estos son recursos que con la práctica como que uno se va atreviendo a hacerlo. Entonces, en la conclusión deben redondearse las ideas de la audiencia, tiene que haber quedado muy claro el tema, la postura del orador, y evidentemente debe quedar convencido de la información que le transmitió el orador. Y fíjate, ahorita estoy recordando alguna anécdota. En algún momento me tocó interactuar, compartir, digamos, escenario con colegas. Y un colega, pues evidentemente tiene mucha experiencia, y a mí me pareció, y estuvimos dando conferencias, las mismas conferencias durante un mes en diferentes lugares, ¿no? Entonces, pues nos tocó ver nuestras conferencias seguido, ¿no? Y yo noté que este compañero, de hecho yo aprendí mucho de él, su discurso era exactamente igual todas las ocasiones. Y también noté, además de que tenía buena memoria, que lo vinculaba bien con su expresión. Pero también noté que hacía exactamente los mismos movimientos en cada enunciación de su discurso. Wow. Y en una parte de eso que más recuerdo, cuando estaba hablando, él hablaba de la innovación, era su tema. Y ponía ejemplos, y en algún momento pues hablaba también de la publicidad, donde el aspecto y la apariencia era importante. Y siempre en esa parte de su discurso, él se quitaba su saco. Siempre. La primera vez, la verdad, yo no lo noté,
Pero a medida que fui viendo repetidamente sus conferencias, dije, ay, siempre en este momento le da calor, ¿no? Pero no, no. En un momento lo discutimos, ¿no? Cuando ya cerramos nuestro trabajo y comentamos, ¿no? De cómo nos fue, etcétera. Entonces después me di cuenta que los movimientos estaban fríamente calculados. En la parte que ahora este compañero pues era un joven alto, delgado, llamaba la atención de nosotros dábamos conferencias a profesores de un sistema educativo. Entonces viajamos por toda la República y pues evidentemente nuestra audiencia eran maestros, pero él sabía que tenía cierto efecto frente a la audiencia femenina, digamos. Y creo que lo sabía explotar bien porque a mí al principio no se me hizo evidente, hasta después cuando se quitaba su saco. Ah, y se quitaba el saco cuando hablaba de la apariencia. Entonces, cuando estaba hablando de la importancia de la apariencia de las personas, siempre creo que tenía su palabra clave, se quitaba su saco y tranquilamente, muy natural, se dirigía y lo ponía por ahí a un lado, ¿no? Entonces, captaba la atención de la audiencia y en ese momento tiraba su argumento principal. No sé si me explico. Entonces, la verdad, yo decía, buen punto, buen punto. Y sí, y pues ya después como colegas platicamos de estas estrategias y sí, evidentemente mi percepción no fue equivocada. Yo dije, ay, ¿será? ¿Será? Pero como tuve oportunidad de ver muchas veces su conferencia, y eso es muy interesante porque la experiencia pues te da seguridad y cuando estás muy seguro te haces más consciente de tu expresión, de tal manera que la puedes memorizar, así como uno memoriza las líneas, también puedes memorizar tu expresión corporal. Y aquí yo aprendí, y esta sería una especie de recomendación para lo que me preguntabas al principio. Creo que es muy acertado grabarse, aprender a escucharnos. Frecuentemente cuando nos escuchamos nos desconocemos. No sé si te ha pasado, Víctor, sobre todo cuando uno no está acostumbrado. A escuchar Entonces, nos nuestra voz. escuchamos, sí, y generalmente no nos gusta. Y decimos, ay, ¿soy yo? Bueno, hay que familiarizarnos con nosotros mismos y estos recursos que nos da la tecnología, que realmente ya están al alcance de todos, nuestro propio celular, por ejemplo, grabarnos, acostumbrarnos a escucharnos, jugar, hacer nuestros ejercicios de modulación de voz, digamos, hacernos consciente de ellos para manipular esas herramientas. Finalmente, nuestra voz, nuestro cuerpo como expresión es una herramienta. Entonces, creo que aquí la recomendación iría en ese sentido. Reconocernos, identificarnos, concientizarnos de nuestra voz, de nuestro cuerpo, y jugar, hacer ejercicios y grabarnos y grabarnos. En medida que nos acostumbremos a escucharnos y a vernos, seremos más conscientes de nuestros movimientos. Y créeme, yo ahora que estamos en esta modalidad en línea, pues como que nos acostumbramos más a vernos aquí en pantalla o escucharnos. Últimamente he grabado audios para mis alumnos porque pues todo es muy virtual, ¿no? Entonces a veces uno no alcanza a retroalimentar por escrito y últimamente estoy usando audios y el típico que me grabo, me escucho y la información es correcta, pero tal vez la entonación no. Parece que pudiera estar llamando la atención al alumno y no. Estoy hablando en la retroalimentación que uno hace como maestro, ¿no? Entonces, yo sigo, digamos, practicando y experimentando. Y esta modalidad, estas circunstancias pandémicas que nos obligaron a utilizar más, a potencializar los recursos que ya teníamos, yo creo que son una herramienta clave cuando se trata de comunicar información. En este caso, en el formato de discurso, estas herramientas son súper elementales para practicar, para ver, para ensayarnos. Esa sería una recomendación que te comento. Los estudiantes lo hacen, más o menos lo hacen. A mí a veces me sorprende la seguridad con la que se graban, cuando hay exposiciones o comparten un video o algo, más allá de aspectos técnicos de edición, su proceso comunicativo es bueno. Creo que ellos mismos, como es otra generación, ya se apropian de ello de manera más natural. Tal vez a nosotros, o tal vez no tanto a ti, pero todavía a mí, sí nos costó cierto trabajo, ¿no? Pero no es otra cosa más que familiarizarse, acostumbrarse y apropiarnos de esas herramientas, pues para potencializar nuestra herramienta que es la voz y nuestra expresión corporal. Claro, ¿no? Conocernos totalmente. Imagino que anteriormente utilizaban mirarse al espejo. De hecho, aún se sigue utilizando mirarse al espejo, sí, grabarse. Sí.
grabar tu voz, escucharte, leer lo que vas a decir antes de pasar al auditorio. Exacto. Doctora Dora, ya nos explicó la estructura de cómo preparar nuestro mensaje, nuestro discurso. También nos contó y nos hizo este ejemplo del expositor que se quitaba su saco para enfatizar se conoce en inglés como el punchline, como que la parte medular del mensaje, el discurso, pero sé que es una experta en la parte de las tecnologías de la información, de la parte en las redes sociales, y ahorita hace un momento lo comentaba, con esta nueva normalidad, y es más común dar conferencias a través de diferentes plataformas digitales. Ahora me gustaría que nos explicara o nos diera sus recomendaciones para esos jóvenes que se están adaptando a esta nueva normalidad. ¿Cómo pueden dar mejores exposiciones a través de estos medios digitales? Sí, claro. Fíjate que ese tema, afortunadamente, es un tema que se potencializó y están surgiendo nuevos recursos, nuevas herramientas, están más accesibles. Por ejemplo, hay un recurso, es de acceso abierto, lo pueden encontrar en internet, que yo se los recomiendo mucho a mis estudiantes y que viene a aportar algo específico en la cuestión de los discursos. Se llama Pecha Kucha. No sé si lo has escuchado. Pecha Kucha es una propuesta, es una idea, no es un programa que descargar, es una propuesta de estructura. Este formato, que ahora mismo te lo explico, permite construir discursos con un apoyo visual de diapositivas, PowerPoint o de la que gustes. La propuesta Pechakucha, creo que en coreano significa susurro o algo así. Por ahí la pueden encontrar, Pechakucha con K. Y es una idea que consiste en diseñar 20 diapositivas solo con imagen, sin texto. Esa es la propuesta, ¿no? 20 diapositivas con imágenes que refuercen lo que vamos a explicar, y cada diapositiva debe durar proyectada 20 segundos. Y yo esto se los recomiendo a mis amigos, a mis alumnos. Lo pueden construir en PowerPoint. PowerPoint tiene un recurso que nos permite programarla por tiempo, ¿no? Que sea la secuencia automática. De tal manera que podremos tener un discurso de 4 o 5 minutos, por ahí. Y la diapositiva cambia sola, ¿no? La idea es que se estructure un discurso que nos permita explicar en 20 segundos la imagen o la información que se quiere comunicar y la imagen de apoyo, de tal manera que este formato, esta idea, esta propuesta de formato, sí nos puede servir para practicar, ensayar, o bien construir un discurso donde el mismo ritmo de las diapositivas me va marcando la pauta, sobre todo tomando en cuenta el tiempo. Este es uno de los recursos, existen muchos más. Este recurso es muy básico porque es solo la idea. Uno puede, por ejemplo, si a mí me dicen, vas a decir un discurso de 5 minutos, más o menos cada diapositiva debe explicarnos, debe dar material como para explicar 3 minutos, pues más o menos uno va estructurando cuántas diapositivas, cuánto tiempo por diapositiva, y otro aspecto es la información que lleva la diapositiva, que creo que este ya sería otro tema. Pero para recursos que nos permitan facilitar un discurso, este podría ser uno que nos podría que nos facilitaría ensayar. Aquí la clave es la estructura del discurso, y los otros recursos alternos serían para fortalecer o practicar. Hay discursos que nos permiten, o hay formatos que nos permiten utilizar imágenes de apoyo. Existe el formato TED Talks, Sí. que es muy interesante porque hay un tiempo, y ha sido muy exitoso este formato. En un tiempo determinado, no sé si son de 12 a 18 minutos, creo que varía un poco, pero es un tiempo determinado donde el expositor es un experto en un área específica y se puede apoyar con imágenes detrás. En alguna ocasión aquí en Tijuana tuvimos la oportunidad de asistir a TED Tijuana, que un colega de aquí mismo es el responsable de TED. Organizar, sí. Sí, y ver un poco el previo al evento es bien interesante porque un TED pues se graba, hay todo un soporte técnico detrás, ¿no? Posicionar las cámaras, el
el expositor tiene que estar en un punto en particular, pues para hacer una grabación óptima, ¿no? Que no se En la famosa alfombra roja, en el círculo rojo. Exacto, el punto rojo, ajá. Y se ensaya y evidentemente el expositor tiene que venir preparado. Y la cantidad de recursos que se utilizan para un formato de ese tipo requiere trabajo, pues no solo es que va el expositor y se para, no, no, no. En estos casos, en algunos casos, hay oportunidad de cortar y seguir grabando. La idea es que sea como en un corte, ¿no? Pero tomando en cuenta que es un evento que se graba, pues siempre hay aspectos técnicos que el audio o la cámara, de tal manera que se tiene que volver como a empezar, ¿no? En ciertos momentos. Pero bueno, hablando de los recursos que nos ofrece la tecnología, afortunadamente hay muchos que están a nuestro alcance de acceso abierto para utilizarnos como apoyo al momento de estructurar, de construir un discurso. Existen sitios web donde también nos dan paso por paso, de manera así bien estructurada, cómo construir la introducción, nos dan ejemplos de saludos, qué ideas debe llevar el desarrollo, formas de cerrar, de concluir, de tal manera que es cuestión de ponerse a buscar. Y afortunadamente todo esto está en acceso abierto, o sea, no tienes que pagar ni descargar nada. Ahora sí que depende más de la voluntad y el interés del orador. El orador, totalmente. Doctora Dora, ¿cómo me hubiera encantado haber conocido esas recomendaciones en mi etapa de estudiante? Porque cuando estás enfrente de tu salón de clases, estás desarrollando un tema, a veces pierde el hilo, pierde la secuencia. Oye, la siguiente diapositiva, oye, te equivocaste, oye, fuiste muy rápido. Entonces, ese tipo de herramientas, ese tipo de tips bueno, me hubieran servido bastante en mi etapa como estudiante, como universitario. Y la verdad que este podcast lo hago con ese interés para compartirle a los jóvenes que están estudiando actualmente los mejores tips, las mejores recomendaciones para facilitarles el trabajo, para facilitarles al momento de que se vayan a parar a dar un mensaje, un discurso. Doctora Dora, ya nos ha compartido mucha información de valor. La audiencia sabe que siempre hago un resumen y me pueden mandar un mensaje directo y con mucho gusto se los comparto. En este punto de la entrevista, en este punto del podcast, me gustaría hacer un ejercicio que hago con todos mis invitados. Es un ejercicio para que nos muestren sus habilidades de improvisación, que es parte fundamental a la hora de estar hablando en público. Tengo una frase preparada para usted y voy a poner el cronómetro en 2 minutos. Una vez que termine la frase, corro el tiempo y antes que le gustaría participar en esta actividad. Sí, claro, qué nervios, pero sí. ¿Sí? Es una frase fácil y sé que le va a ir muy bien. La frase es la siguiente. Las personas olvidarán lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Maya Angelou. ¿Gusta que se la repita? ¿Pero qué tengo que hacer? Desarrollar un discurso de 2 minutos con la frase. O sea, a partir de esta frase. Sí, okay. A partir de esa frase. Okay. Le repito la frase. Las personas olvidarán lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Maya Angelou. Bien, va. La importancia de lo que queremos comunicar va más allá del mensaje. Tenemos que comunicar emociones y sentimientos. Nuestras palabras tienen que llegar a nuestra audiencia, no solo al oído, tienen que llegar a su mente, principalmente a su corazón. Al pasar el tiempo, los aprendizajes que realmente nos llevamos en la vida son los aprendizajes que nos llegaron al corazón, que nos hicieron sentir, que nos hicieron reflexionar. Finalmente, el proceso comunicativo, más allá del conocimiento, tiene que ir directamente al corazón. Creo que no abarqué 2 minutos, ¿verdad? Está muy interesante lo que estaba diciendo. De hecho, apenas va 40 segundos. Igual puede durar un minuto más o como se sienta más cómoda. Si gusta, podemos seguir. ¿O gusta seguir desarrollando la frase? A ver, intentaremos. Continuamos. Retoma el tiempo. Adelante. Bien. Con esta premisa,
de comunicar emociones y sentimientos, se genera un lazo afectivo hacia nuestra audiencia. Nuestra audiencia, una vez que escuche nuestro discurso, bueno, yo lo estoy hablando en el contexto del discurso, que es nuestro tema de hoy. Nuestra audiencia se tiene que ir con esa emoción y sentimiento que luego pueda transmitir a su entorno inmediato, a sus personas inmediatas. Cuando la comunicación trasciende de nuestra boca hacia los oídos y el corazón de la persona, y esta persona lo logra transmitir a otra, digamos que es una manera de trascender del ser humano a partir de la comunicación. Considerando que la comunicación es un hecho sumamente voluntario entre los seres humanos, un recurso de intercambio de información y de conocimiento, se pudiera entender, o pudiéramos entender, que podemos trascender como seres humanos a partir de comunicar lo que sentimos y lo que pensamos. Perfecto, muy bien, justo en tiempo, 2 minutos Ah, exactamente. Felicidades. bien. Y Bueno, me encantó esta frase especialmente para usted, porque es una persona, bueno, la audiencia se debe enterar. Yo la conocí por medio, le presenté un programa filantrópico y no dudó 2 veces sí. en aceptarlo. Entonces es una persona con alto sentido de reciprocidad, una persona muy sensible, una persona de un corazón muy noble. Y también me di la tarea de investigar en YouTube. Hay videos de entrevistas que le hicieron en TV Azteca, Tucson, en el año Sí, 2015, y es muy sí. interesante la naturalidad, la forma en la que se expresa. Pero eh, me gustaría conocer, me gustaría saber, antes de pasar al set, antes de pasar enfrente de las cámaras, ¿qué es lo que se decía? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Ya tenía una preparación previa? ¿Ya le habían comentado de lo que se iba a tratar cada episodio? Me gustaría conocer un poquito más de lo que hay atrás de Dora Caudillo antes de pararse enfrente de una cámara. Ay, pues muy interesante. De hecho, eso ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Manejar información en otros formatos, como en este caso fue la televisión, también requiere, digamos que tiene su encanto y muy fascinante también. En este caso particularmente, yo estuve un año en Tucson, Arizona, haciendo una estancia académica en la Universidad de Arizona. Por lo tanto, estuve un año viviendo ahí. Y afortunadamente conocí a algunas personas que me dieron la posibilidad de colaborar en ese tiempo en TV Azteca con cápsulas, TV Azteca Tucson, con unas cápsulas que tenían que ver con mi área de estudio, ¿no? Que era la apropiación tecnológica. Previo a eso, pues fue como, mi propuesta es con el productor hablar de, así bien puntual, considerando, ojo, que era un programa de revista matutino dirigido a una audiencia familiar, mayormente eran amas de casa y mujeres las que veían el programa. Digamos que son los primeros datos que a mí me dieron. A partir de esos datos y mi propuesta de tema, yo estructuré esos pequeños guiones donde de manera bien puntual hacer ciertas recomendaciones, ¿no? Y ahí, si bien, ahí, por ejemplo, es un discurso más casual, más ameno, en plática con las conductoras, sin embargo, sigue siendo un discurso. Sí, evidentemente yo estructuraba una especie de guión que a veces cambiaba, ¿no? Digamos un guión base, pero a medida que las conductoras preguntan, pues va variando, ¿no? Va tomando lecciones diferentes la información. Y aún así, requiere de una estructura, un guión, y a veces ahí mismo salía otro posible tema para abordar. De tal manera que para mí ha sido una experiencia bastante interesante el crear información que se transmite en otro formato, que es la televisión, porque la retroalimentación, a diferencia de redes sociales, es diferente. Entonces, la retroalimentación que yo recibía por la parte de la audiencia y por medio del productor, sí, bien, era por redes sociales, pero no la inmediatez. Y ahí yo podría destacar el potencial de las redes sociales actualmente, la misma plataforma YouTube y otras plataformas. La televisión hoy en día pues es un medio de comunicación poderoso, masivo, pero ha cambiado el ritmo de transmitir la comunicación. Hoy tenemos los feedback inmediatos y la televisión no, digamos que el mismo día que era un programa grabado, se grababa entre semana por decir y se transmitía los sábados de talmente que
de tal manera que había una retroalimentación hasta el sábado en la tarde, el domingo, era un proceso un poco más lento. Y así siempre ha sido la televisión, solo que hoy en día pues tenemos otros formatos más inmediatos. Pero esa experiencia bastante interesante, muy motivadora y, por ejemplo, verse, no es lo mismo escucharse, lo que te decía hace rato, que verse, ¿no? No es lo mismo verse en Zoom, en esta modalidad, que verse en televisión, ¿no? Y sí, efectivamente, uno va aprendiendo también a expresarse. Luego tenemos el factor de las cámaras. Ahorita mismo, pues yo aquí nomás te veo a ti y cara a cara, ¿no? Y en un entorno así televisivo, tienes que estar como súper alerta de todo lo que está alrededor porque tienes 2 o 3 cámaras y hay alguien que se encarga de decirte, ¿no? El floor manager te dice en qué cámara. Digamos que aparte de estar hablando, pues tienes que estar atento a otras indicaciones técnicas. Entonces, sí, para las primeras veces, pues es confuso, ¿no? No sabes ni a qué cámara voltear o estás hablando y etcétera, ¿no? Entonces, ahí en ese entorno comunicativo, pues intervienen otros factores, digamos, técnicos que hay que atender, que uno como el que va a hablar hay que atenderlo, ¿no? Entonces, Claro. sí, bastante interesante. Ahí las pueden ver entonces en YouTube. Son algunas colaboraciones que tuve Sí, respecto a la tecnología. de temas muy, muy interesantes. De hecho, me llama la atención cómo ha Uh cambiado anoche que estaba haciendo mi tarea para la entrevista, cómo ha cambiado -huh. desde el 2015 a la fecha, a Uh -huh. 6 años. Hablaba sobre las redes sociales, sobre las tecnologías de la información y todas las aplicaciones que se empezaban a utilizar en aquellos Sí, entonces. Y ahora ya es como, es el día a día. Entonces, en sí, seis sí, años sí. ha cambiado abismalmente y sí, están en YouTube y las pueden revivir. Doctora Sí. Dora, en este punto me gustaría que para concluir, que nos comentara sus mejores tips, sus mejores recomendaciones, algo que se nos haya pasado comunicarle a estos jóvenes para que sean mejores hablando en público y que puedan algún día llegar a estar en televisión igual que usted o que puedan estar en conferencias con diferentes públicos, algo que se nos haya pasado, algún tip, alguna recomendación que les quisiera decir a estas personas que se quieren comunicar mejor. Bien, pues mira, podría resumirlo, voy a tratar de hacerlo bien sintetizado. Podría resumirlo en 3 puntos. Número 1, prepararse. Y prepararse incluye dominar el tema del que van a hablar, aprender a hacer una estructura. Prepararse incluye ensayar, grabarse, escucharse, jugar. En esos momentos de ensayo hay que jugar. Hay que aprender hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos, en qué momento podemos ir un poco más allá. Digamos que prepararse tendría que ver mucho con la seguridad que se va a proyectar, ¿no? Ese sería el punto número 1. El segundo punto sería utilizar todos estos recursos tecnológicos de los que estamos hablando. Esto de la pandemia realmente fue un catalizador, entre otros aspectos de salud y todas esas cosas preocupantes, fue un catalizador para estos procesos comunicativos y no se diga educativos, ¿no? Entonces, ese sería el segundo punto, utilizar todos los recursos tecnológicos que nos permitan desarrollar todas estas habilidades. Y el último punto sería atreverse a hacerlo. Creo que una vez que se hace, nos damos cuenta si nos gusta, si no nos gusta, y, y esa misma curiosidad de atreverse a hacerlo nos puede llevar a salirnos de nuestra área de confort, ¿no? Entonces, podría sintetizarlo en 3 puntos. Prepararse, todo lo que implica, tomar en cuenta todo lo que dijimos, la apariencia, la entonación, etcétera. 2, utilizar recursos tecnológicos a disposición. Y el último, atreverse a hacerlo. Jugar, a grabarse, ¿no? Cualquier plataforma que se está ahorita de moda nos puede, eh, digamos, romper ese como pena, temor, nervios a partir de simplemente atreverse a hacerlo, ¿no? Conocer nuestras capacidades, hasta dónde podemos explotarlas. Luego resulta que por ahí hay habilidades o ciertos talentos que uno no sabe que los tiene porque uno nunca se atreve a explorarlos. Entonces, ese sería el tercer punto, como atreverse a hacerlo. Así que pues para los estudiantes tienen oportunidad de hacerlo. En sus clases, en sus exposiciones cotidianas hay oportunidad de hacerlo. Aún en esta modalidad es posible hacerlo.
Totalmente, me encantó su último, bueno, los 3 puntos me encantaron, pero el último, de pasar a la acción, de hacerlo, Ajá, hacerlo con miedo, pero hacerlo. sí, De hecho, no sé si recuerda cuando nos conocimos la primera vez, le comenté acerca de ese proyecto de un podcast sí, y en mi mente estaban pasando precisamente lo que comenta, ese miedo y el qué dirán, mi voz, cómo se escuchará a través de los sí. audífonos, y ahora que lo voy a empezar a subir a YouTube, también me vuelve otra vez ese mismo miedo, pero como bien dicen, solamente pasar a la acción, subirlo y hay que aprender a recibir el feedback para ser mejor en próximas entrevistas, en próximos episodios, Sí. y solamente quitarte el miedo, dejarlo fluir y todo va a salir bien. Exacto, así que te felicito también por eso, Víctor. Y no hay mejor satisfacción de ver tus videos tiempo después y que uno mismo note la evolución. Eso es muy satisfactorio porque a veces uno cree que lo hizo bien y sí, pero cuando pasa el tiempo y lo haces muchas veces, practicaste, que tienes experiencia, volteas a ver lo de atrás y dices, no, me he autosuperado. Y eso es muy, muy gratificante y eso es aprender, eso es a finalmente engrandecerse, ¿no? To- to- Cultivarse. Totalmente. Amigos, Sí, los invitamos a que pasen en la acción, a que si hay una exposición en su salón, levanten la mano, ustedes sean los sí. que pasen a hablar en público, porque el día de mañana van a estar dando probablemente algún mensaje, alguna conferencia, haciendo alguna presentación de algún tema en específico de su área, independientemente a lo que se dediquen. Entonces es muy importante aprender a hablar en público correctamente sin importar la industria, ya sea informática, administración, mercado, a lo que ustedes se dedican, pero siempre van a estar hablando en público. Entonces, los invitamos a que tomen nota de los consejos que nos acaba de compartir Dora Caudillo. Dora Caudillo, agradezco mucho el privilegio de tu tiempo, agradezco mucho los consejos que nos acabas de compartir. Si las personas quieren conectar contigo, alguna red social, algún correo, ¿a dónde te pueden mandar un mensaje en caso de que gusten ponerse en contacto contigo? Bien, pues mi correo institucional, caudillo@cetis.mx. En redes sociales realmente no tengo muy definido alguna. No pasa nada. em, En sí, correo, de hecho, es muy corto, es muy familiar, no pasa nada. pero al menos pueden ver en YouTube los videos. Creo que estoy, no recuerdo cómo estoy, pero Dora Caudillo me parece. Sí, Dora Caudillo en YouTube. Y por mi correo, y aquí, por ejemplo, sería interesante vincular nuestras redes sociales, consejo para mí misma, con nuestra labor profesional, ¿no? En ese sentido, sí, mis redes sociales son un poco más, ¿cómo lo llamaremos? Personales, Reducidas, familiares, personales, claro. sí, sí. Es válido. Pero claro, ahí está mi contacto y cualquier cosa, podríamos ponernos de acuerdo por ahí. Muy Sí, yo bien. también me quedo con eso. Atrévanse. La verdad es que es divertido. Más allá de aprender y eso, la verdad es que es divertido. Tú, Víctor, lo debes estar experimentando y sí, te felicito y qué bueno. Y te deseo mucho éxito y mucha suerte. El atreverse hace la diferencia de todo. Así que, Sí, sí, bien, sí. bien, Víctor. Muchas gracias. De hecho, parte también de emprender este proyecto fue, lo compartí con usted. Recuerdo que le comenté cuando estábamos platicando la primera vez. Uh -huh. Doctora Dora, a usted la quiero en mi programa y se me cumplió. Entonces, cuando uno dice algo, el universo confabula para que se logre y también uno trabaja por ello. Entonces, es algo que tenía en mi mente pensando y no sé, creo que es muy motivante cuando muchas personas dicen, pues algo, no pierdes nada, estás joven. Entonces, no me gustaría llegar, no sé, a más edad y después arrepentirme de no haberlo hecho en este momento de mi vida. Entonces, hay que pasar a la acción solamente. Y sobre la marcha Claro, hay que ir aprendiendo. claro, claro. Así que aquí estamos a la orden, Víctor. Claro que sí, y te deseo mucho éxito. Muchas gracias, doctora Caudillo. Amigos, nos conectamos en otro episodio más de Habla en Público. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @Habla en Público 1 y también en nuestro Facebook como Habla en Público. Que pasen una excelente semana. Les mando un fuerte abrazo y pues nada, saludos. Bye.